Buenas tardes y bienvenidos a este seminario sobre sensibilidad femenina, arte y espiritualidad en la Edad Media. Recordamos que este seminario del ciclo Ultreya es una iniciativa de Ultreya Editorial que tiene como objetivo acercar al público temas esenciales de la cultura, la literatura y la espiritualidad europeas. Lo hacemos siempre desde una mirada divulgativa, pero también con profundidad, para comprender cómo se vivía, se representaba y se entendía la Edad Media y qué puede enseñarnos esta etapa, la Edad Media e incluso la Edad Moderna, sobre el sentido de la vida, para entender el presente. Este encuentro surge a propósito de uno de los libros publicados en la editorial Ultreya, en este caso de la autora Holly Flora, sobre las meditaciones Vitae Christi en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia. En esta ocasión vamos a adentrarnos a aspectos relacionados con la sensibilidad femenina en el arte a partir de temas que confluyen en diferentes perspectivas del arte y de la sensibilidad. En primer lugar, intervendrá David Sánchez, en segundo lugar, Aida Ferri, Rubén Gregori y Francesca Manzari. Como ya saben, este seminario quedará grabado y próximamente se subirá a YouTube, al ciclo Ultreya, en el canal habilitado, de modo que todas las personas interesadas puedan acceder libremente al contenido y continuar la reflexión desde cualquier lugar. El propósito último de este encuentro es acercar este tema a la sociedad y despertar la curiosidad a estos temas relacionados con la espiritualidad y, en este caso, la presencia femenina en el arte. Muchas gracias por estar aquí y sin más dilación vamos a comenzar este seminario con la intervención de David Sánchez sobre aspectos interesantes relacionados con la figura de María de Herrera. Muchas gracias, David, y cuando quieras. Gracias. Saludos a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a formar parte de este seminario dedicado a la sensibilidad femenina, al arte, a la espiritualidad de la mujer en la Edad Media. Creo que es realmente interesante que podamos encontrarnos para hablar de estas cuestiones, teniendo en cuenta que bueno, pues la mujer se ha situado normalmente al margen del conocimiento, al margen de la historiografía de la Edad Media. Bueno, pues de alguna manera supeditada al protagonismo de los hombres en cuanto a cuestiones de carácter político, de carácter bélico, ¿no? Los hombres al frente de guerra. Sin embargo, sabemos que la mujer, evidentemente, tuvo un gran protagonismo en otros ámbitos, aunque muchas veces, como digo, bueno, pues se han pasado por alto, han estado silenciados de alguna manera. En este caso, yo tengo la oportunidad de hablar de una mujer que me parece realmente interesante en la nobleza castellana, en concreto en la nobleza abulense de finales de la Edad Media y principios de la modernidad, principios del siglo XVI. Se trata de María de Herrera. Esta mujer pertenecía a un linaje distinguido de la sociedad abulense. De hecho, ella llegó a ser la novena señora de Velada, una localidad que está al sur de Ávila, hoy pertenece a la provincia de Toledo. Y también ejerció como señora de Colilla. Colilla es otra de las pequeñas villas situadas cerca de la ciudad. Por lo tanto, bueno, pues eso ya nos habla de un linaje, de un origen familiar distinguido, pero además fue mujer de Andrés Vázquez Dávila. Los Dávila, sin duda, son la familia noble por excelencia dentro de la ciudad de Ávila, como su propio apellido indica. Y además este hombre fue regidor y alférez en la ciudad. Por lo tanto, ya también nos habla, bueno, pues de una posición social del matrimonio. Esta mujer nos sitúa también en un contexto muy significativo, porque cuando hablamos de las mujeres de finales de la Edad Media, tenemos que entender que hay una persona que sirve como ejemplo, que sirve como referencia a la mayoría de ellas, que sería la reina Isabel la Católica. Cuando hablamos en Castilla de Isabel, sabemos que ella sí tuvo el protagonismo político, el protagonismo bélico, de carácter social, también un protagonismo de carácter espiritual, por lo tanto, de carácter religioso. Y muchas de las mujeres del entorno, de la nobleza, tanto de las noblezas locales como de la alta nobleza castellana, siguieron el ejemplo de la reina Isabel.
Y es aquí donde tendremos que hacer una pequeña contextualización. ¿Qué hicieron las mujeres de finales de la Edad Media? ¿Cómo desarrollaron su vida? O en concreto, ¿qué aspiraciones tenían? Bien, aquí tendríamos que hablar de un personaje, como lo fue Mencía de Mendoza, esposa del condestable de Castilla. Esta mujer llegó a decir que era fundamental para la vida de la nobleza el disponer de un lugar donde vivir, un lugar de recreo y un lugar para morir, un lugar del buen morir, como podríamos decir a finales de la Edad Media, un lugar para el descanso eterno que estuviera acorde con las aspiraciones, con la significación espiritual de la familia, de la nobleza. Bueno, pues precisamente es lo que hacen estas grandes mujeres. Un lugar donde holgar, por lo tanto una finca de recreo, un lugar donde morar, un palacio en la ciudad y un lugar para el buen morir, un lugar para el descanso eterno. Bien, y aquí podríamos hablar de que Isabel la Católica, como decía antes, fomentó este tipo de cuestiones, sobre todo en cuanto al aspecto fundacional, al aspecto dedicado también a la vida religiosa, un lugar también para el descanso eterno. Sabemos que ella quiso ser enterrada en Toledo, luego cuando se conquistó Granada, mandó su sepultura en la ciudad de Granada. Pues las mujeres de la época hicieron cosas parecidas. De hecho, aquí podríamos hablar de algunas de las grandes personalidades del contexto de la nobleza castellana, como lo fue, por ejemplo, Beatriz Galindo, llamada la Latina, una mujer estrechamente vinculada a las letras, como bien sabemos, que mandó fundar en Madrid el Hospital de la Concepción y hasta 2 monasterios femeninos. También mandó construir hasta 3 monumentos funerarios para ella y para su marido. Por lo tanto, estamos viendo la cuestión espiritual, la cuestión benéfico-asistencial, es decir, dedicada a la atención de los necesitados, como un hospital, y también la intención de contar con un lugar significativo para su descanso eterno. Por otro lado, podríamos hablar de Teresa Enríquez, llamada la loca del sacramento. Ese título, que podría parecer peyorativo, no lo era tanto, al menos no desde el punto de vista religioso, sino que nos habla de una gran devoción, de una especial inclinación hacia la Eucaristía, hacia el Santísimo Sacramento. Ella era de Torrijos, allí vivió junto a su marido, y fundó en esta localidad de Toledo el convento de las Concepcionistas Franciscanas y un convento de frailes franciscanos. Pero no solo eso, también una colegiata dedicada al Santísimo Sacramento. Y dentro de esa iglesia, dentro de esa colegiata, en lo que ahora es el coro, está su monumento funerario. Está el lugar de su descanso eterno y el de su marido. Por otro lado, dentro de estos ejemplos que estamos dando, podríamos hablar de María Dávila, llamada la Virreina, una mujer estrechamente vinculada también a Isabel la Católica, que fue la encargada de la construcción del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, un lugar importantísimo. Es un lugar, bueno, pues habitado por los dominicos, los frailes dominicos, pero que se llegó a convertir en la primera sede de la Inquisición en Ávila. Bien, en Castilla y en Ávila. Bueno, pues más allá de esta anécdota, este monasterio fue mandado construir por su marido, por Hernán Núñez Arnalte, que era tesorero de los Reyes Católicos, pero a su muerte fue la propia virreina, María Dávila, como decía, la encargada de construirlo, de llevar a cabo la verdadera construcción. Pero no solo eso, también fundó un convento de clarisas en Ávila, de monjas clarisas. Allí llegó a profesar ella como monja clarisa y allí también fue enterrada. De nuevo vemos la importancia de las fundaciones religiosas y del contar con un lugar de enterramiento. Pero no solo eso, también fundó una capilla de la Caridad de la Virgen, la Caridad de Santa María, dedicada precisamente a la atención de los pobres, a recaudar fondos para la atención de los pobres. Por lo tanto, lugar donde morir, fundaciones religiosas y, por supuesto, la labor benéfico-asistencial. Esto es precisamente lo que hizo María de Herrera. Decía antes que era esposa de Andrés Vázquez Dávila, regidor y alférez de Ávila. Él murió en el año 1499 y desde ese momento ella se dedicó precisamente a organizar las rentas familiares
que por otro lado era fundamental esta cuestión. Quizá las mujeres no estaban al frente de guerra, al frente de las decisiones políticas, sin embargo estaban al frente de la administración económica de las grandes familias, algo que era fundamental también para el reino. Si la nobleza no contaba con una economía saneada, tampoco la corona lo haría. En ese sentido, María de Herrera se quedó como la administradora de las rentas familiares y decidió dedicar buena parte de estas rentas a la fundación de un hospital y una iglesia, una capilla para la atención espiritual del hospital. ¿Dónde hizo esto? En la ciudad de Ávila. Fue comprando una serie de terrenos, fue comprando una serie de solares en el centro de la ciudad de Ávila y allí mandó construir en el año 1512, por testamento suyo, mandó construir un hospital, Hospital de la Anunciación, pero con unas normas y un modo de vida muy claro. Allí debían de vivir y de ser atendidos 13 pobres de la ciudad de Ávila. 13 pobres envergonzantes que debían de ser gente humilde, pero gente también, bueno, pues noble en el sentido espiritual, gente de buena vida a pesar de la pobreza, y de ellos tenían que ser 7 hombres y 6 mujeres. No me pregunten el porqué de esa decisión, simplemente, bueno, pues así lo dejó recogido en su testamento. 7 hombres, 6 mujeres, pobres pero de buena vida, y que debían de ser atendidos desde el punto de vista físico, por lo tanto, curaciones, atenciones hospitalarias, pero también desde el punto de vista espiritual. Y para eso también dejó dispuesto que en el hospital habitasen 6 capellanes, 6 personas que pudiesen atender las necesidades espirituales de los pobres. Y lógicamente, aparte de un hospital, que contaba que hoy en día sigue en pie, está habitado por las Madres Dominicas de Ávila, bueno, cuenta con su patio, se mantiene en pie la escalera original, es un edificio bastante significativo. Pues como decía, aparte del hospital, el lugar donde atender las necesidades espirituales era la capilla. Una capilla, una iglesia, que es esta que vamos a ver. Se trata de una iglesia de grandes dimensiones que además de servir como lugar de encuentro religioso, también sirvió como lugar para la sepultura de la fundadora, María Herrera, y de su marido Andrés Vázquez Dávila. De hecho, ella en su testamento no se menciona a sí misma. Dice que quiere que en el centro de la iglesia se construya un bulto funerario, una tumba donde apareciera la escultura, la efigie de su marido, de Andrés Vázquez Dávila. Lógicamente, sus testamentarios, sabiendo que ella era la verdadera impulsora de esa gran capilla, lo que entendieron era que también tenía que aparecer su escultura, su busto funerario, su bulto funerario junto al de su marido. Y así es como lo vemos, precisamente a ellos dos en el centro, en un monumento funerario hoy reconstruido, pero que sí que mantiene las esculturas originales. La cama, la parte de abajo, ha sido reconstruida, pero como digo, los bultos yacentes sí que son originales. Y aparte, en la imagen también podemos ver la magnificencia de esta gran capilla, por llamarlo de alguna manera, porque para el turista abulense muchas veces es confundida hasta con la catedral, sobre todo por su ubicación cerca de una de las puertas de entrada al recinto amurallado. El turista lo primero que ve es una gran cabecera que se identifica fácilmente con una iglesia, y hay quien pregunta si aquello es la catedral. Bueno, no es así, la catedral no está lejos, sin embargo, como vemos, es de grandes dimensiones, con esa cabecera ochavada que recuerda en los últimos modelos góticos, los primeros del Renacimiento. Vemos esa gran bóveda, además con la piedra sangrante que llamamos aquí en Ávila, piedra ferruginosa, que tiene un gran contenido en hierro y al oxidarse adquiere ese tono rojizo. En definitiva, un lugar majestuoso que fue terminado décadas después de que muriese María de Herrera, pero que nos habla bien de su fundación, de sus intereses de carácter espiritual. Por lo tanto, ya tenemos la fundación de carácter benéfico asistencial y en parte religiosa, porque allí debían de vivir y con las rentas que dejó ella esos capellanes, también la parte espiritual, por supuesto, y también dejó un legado artístico. Lo dejó en forma de rentas para construir retablos, para construir el propio monumento funerario. También dejó incluso un collar de cuentas, una especie de rosario, podríamos decir hoy, que está realizado en plata, con gran detalle, con gran filigrana, y incluyendo también cuentas de ámbar,
un total de 69 cuentas de ámbar o boidales, que es una verdadera joya, ya más allá de que esté realizado en plata, es uno de los pocos ejemplos de estas características que han llegado hasta nosotros y que nos habla, bueno, pues en definitiva, de ese carácter, ¿no? De esas posibilidades económicas de la nobleza, pero también de ese interés por legar los bienes terrenales para, bueno, la significación eterna de esta mujer, de María de Herrera. Una manera de decir que ella era una mujer inclinada a la religión y que dejaba sus bienes también para que todo el mundo lo supiera, para que todo el mundo lo entendiera así. De la misma manera, también debemos entender que todas estas labores de carácter benéfico, asistencial, religioso, no estaban exentas de cierta gloria personal. De hecho, es la manera en la que vamos a terminar, entendiendo que estas grandes mujeres lo que buscaban era el descanso, también de alguna manera la atención, el descanso eterno, la atención a los pobres, la significación de su linaje familiar y por eso todos los escudos, por eso toda la importancia de manifestar bueno, pues una inclinación religiosa, como decía, no exenta de cierta vinculación al linaje para decir que ese linaje, esa familia, esa nobleza y esa labor que ella había desarrollado al frente de la familia era también una manera de pasar a la historia como una, digamos, una mujer estrechamente vinculada a las necesidades de la Iglesia, al fomento de la espiritualidad y, por supuesto, como veníamos diciendo también, del arte y del patrimonio que hoy podemos encontrar. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta intervención tan clara que nos ha revelado secretos o información que desconocíamos sobre la figura de María de Herrera. Gracias. A continuación, cedemos la palabra a Aida Ferri, que nos va a hablar sobre el legado íntimo de Juana Enríquez a Isabel la Católica en los libros de Horas. Una intervención muy interesante. Cuando quieras, Aida. Hola, soy Aida Ferri y voy a hablaros sobre Entre lo material y lo simbólico, el legado íntimo de Juana Enríquez a Isabel la Católica. Pues bueno, empezaremos hablando de la devoción femenina y concretamente de qué son los libros de horas, ¿no? Este nuevo producto artístico y devocional que nace con la devoción moderna. Pues bueno, en el siglo XV nace un nuevo tipo de devoción vinculado a el intimismo de cada persona, que se busca más esa empatía, esa conexión con lo divino, y para ello surgen una serie de libros conocidos como libros de horas. Os he traído dos imágenes, podemos ver aquí en la primera de ellas la Virgen con el niño y encontramos ya pues la Virgen realizando sus funciones como madre, pero también sus funciones, digamos, más cristianas, sin dejar de lado ese tipo de oración, ¿no? Pues se buscaba eso, que tanto hombres como mujeres nobles, que eran pues aquellos que sabían leer y escribir, pudieran llevar a cabo un tipo de rezo más íntimo a través de la lectura. La segunda imagen que os he traído está extraída de un libro de horas propiamente y es el libro de horas de María de Borgoña. Entonces podemos encontrar a la propia María de Borgoña rezando su libro de horas. Entonces esto era algo muy típico en la sociedad de esta época. Estos libros contenían las diferentes oraciones que tenían que rezar a lo largo del día y además, como iban destinados a personas nobles y ricas, pues no solo encontramos texto, sino que también podemos apreciar que iban ilustrados con diferentes imágenes. Y las imágenes pues nos hablaban de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen María, de los santos, etcétera. Esto pues puede variar un poco dependiendo del libro. Eh, Nos centraremos concretamente en el caso del libro de horas de Juana Enríquez, que hablaremos a continuación, pero antes me gustaría detenerme en cómo se llevaba a cabo este tipo de esta manera de rezar, ¿no? No era que íbamos a cualquier sitio con el libro y nos poníamos a rezar, no, sino que había toda una serie de rituales donde se llevaba a cabo. Os he puesto también, en este caso, vemos una imagen extraída
ya del libro de horas de Juana Enríquez, en el que se ve a la propietaria del libro, esta monarca, en actitud de rezo, de orante. Pues la vemos arrodillada, delante vemos el libro, vemos un ángel que intercede y vemos en la parte superior a Dios, ¿no? Que está pues observando cómo está llevando a cabo este tipo de oraciones. Pues se llevaban a cabo en habitaciones donde no se podían distraer y dedicaban toda su atención pues a esa conexión, a buscar la conexión divina con Dios. Y vemos que hay toda una serie pues también de muebles que la acompañan, aunque la estancia es bastante austera, pues podemos ver un, una silla para sentarse. También es muy típico las arquetas, que eran las cajas donde se guardaban los libros. A continuación os he puesto también para que podáis observar anteojos, en este caso de huesos, para poder leer mejor, un atril donde sostener el libro o las encuadernaciones que se llevaban a cabo de estos libros. Concretamente, todo esto que vemos aquí, todo este mobiliario forma parte de el que existía en la época de Isabel la Católica. No obstante, actualmente este es la encuadernación que tiene el libro de horas de Isabel la Católica. Es una encuadernación mucho más posterior porque se le han realizado diferentes restauraciones. Entonces, esta sería la actual, pero no es la que existía en el momento en el que se realizó este libro. Pues bueno, como íbamos hablando, los libros de horas están destinados a los rezos y son libros que hemos de tener presente que son realizados para una persona en concreto, como es este caso, Juana Enríquez. Juana Enríquez es la madre de Fernando el Católico, por tanto es una reina con bastante poder adquisitivo y eso se refleja pues, en su libro de horas. No es un libro de horas que tenga texto solo, sino que le acompañan una gran cantidad de imágenes conocidas con el nombre de miniaturas. Aquí os he puesto también otra en donde podemos apreciar que está Juana Enríquez en actitud de orante delante de la Virgen María. Entonces, esto también es bastante común, se suelen representar los propios comitentes, la persona que le encarga, aunque muchas veces estos libros de horas también eran regalos. Después, las páginas donde estaba el texto, no, en muchas ocasiones no aparece el texto simplemente, sino que van acompañados de toda una serie de decoración floral, conocido como marginalia. Vemos también que las letras que empiezan capítulo también se decoran mucho y que, aunque generalmente están escritos en latín, pues también tienen algunas frases, en algunos casos en lengua vernácula. Pues en este caso sería toda esta serie de texto que vemos en dorado, son frases escritas en catalán. Además, también podemos encontrar el nombre de su propietaria, Joana, en algunas partes del texto, pues haciendo también a modo de reclamo literario para que prestes más atención, o también incluso la presencia del escudo de armas. Pues todo esto personaliza muchísimo el libro y hace que sea en algunos casos más fácil que en otros de identificar a quién perteneció. Pero no obstante, cada libro de horas es diferente, pues eh, no todas las personas eran igual de pudientes que en este caso Juana Enríquez y tenían su misma situación económica. Entonces hay libros de horas muchos más austeros, sin tanta representación, algunos con solo texto, sin nada de dibujo ni de miniaturas. Pero también son documentos importantes de análisis. En este caso, como os decía, nos vamos a centrar en el de Juan Enríquez. Pues bueno, los propios libros de horas, como os decía, van iluminados con un programa pensado sobre la vida de Cristo, la vida de la Virgen, los santos, también muchas veces el calendario que aparece pues va muy vinculado también al territorio de la persona que lo encarga, no, no es el mismo santoral el de la Corona de Aragón que a lo mejor el del territorio francés. Eh, También es muy importante, como ya hemos visto, que los propios comitentes o la persona que encarga el libro de horas se representa en él, pero no solo eso, sino que aunque muchos pasajes bíblicos que después se
se realizan en imágenes están estandarizados, como sería el caso de la imagen que os estoy trayendo a continuación, que es el caso de la visitación, también se pueden realizar diferentes aportaciones o incluso llegar a personalizar estas imágenes. Pues bien, aquí os he traído para que podáis apreciar la imagen de la visitación del libro de horas que estamos tratando, ¿de acuerdo? En el que se ve eh, la Virgen María que va a visitar a su prima Isabel después de que le han dado la noticia de que ella tiene en su interior al niño Jesús. El ángel Gabriel también le anuncia que su prima Isabel se encuentra también en estado de buena esperanza y pues María decide ir a visitarla. Esta sería la escena típica que se suele representar, pero destaca mucho el fondo. En el fondo vemos un mar de rosas y vemos un par de lirios. Pues bueno, esto es algo que se ha añadido a este libro de horas en concreto, pero que no responde a la mayoría de libros de horas. Os he traído también aquí un ejemplo de cómo se representa normalmente el tema de la visitación. Pues aquí la podemos apreciar en una pintura también más o menos de la época, siglo XV, y posteriormente imágenes de la visitación del mismo autor del libro de horas de Isabel la Católica, que es Guillem Brelan. Entonces vemos que la imagen que os he mostrado antes tiene un tratamiento diverso, sobre todo vinculado a lo que es el tema del paisaje. Entonces se puede personalizar, no son imágenes estándares, sino que pues depende mucho de el artista que lo lleva a cabo o de las peticiones que tenga la persona que lo encarga. Estos aspectos me estoy centrando en mi tesis doctoral, que va vinculada pues, al simbolismo vegetal que existe en los diferentes libros de horas. Pues bueno, vamos a pasar a continuación el legado que comentaba, ¿no? De Juana Enríquez e Isabel la Católica. Pues bueno, Juana Enríquez, como habíamos comentado, es la madre de Fernando el Católico, que se casará, pues evidentemente, con Isabel I de Castilla. Entonces, en el momento del matrimonio, Juana Enríquez había fallecido 2 años antes. Entonces, cuando se fueron a realizar las nupcias, Fernando, a modo de regalo, le dio a Isabel el libro de horas de su madre y un collar, conocido como el collar de Balajes, que esto trataremos a continuación, pero me interesa también centrarnos en el tema de las joyas Estado. Por un lado, hemos visto ya los libros de horas y vamos a ver el tema de las joyas. Las joyas, pues como podéis apreciar, al igual que los libros de horas, son elementos muy caros, ya propiamente dichos por el propio material que están usando y que nos hablan también del poder, al igual que el libro de horas, porque va vinculada a una persona y nos deja bastante claro el estatus social que tiene esa persona. Concretamente aquí os he traído un par de imágenes de Isabel la Católica. El primero de ellos es un retrato y vemos que lleva un collar, no es el collar de Balajes, es conocido como el collar de las flechas, pero es un collar que se identifica mucho con la reina Isabel la Católica porque se le representa en diferentes ocasiones. Aquí lo vemos en un retrato e incluso aquí podemos apreciarlo en el caso de una moneda. Aunque las joyas con el paso del tiempo pueden ir cambiando porque se adaptan, digamos, a la moda del momento o incluso se le pueden ir añadiendo elementos que las hacen mucho más ricas, siempre suelen ser o suelen tener un aspecto similar para que sean fácilmente reconocibles. La última imagen os he traído es el sepulcro de Juana I de Castilla, pues sería la hija de Fernando y Isabel, y vemos también cómo lleva pues, una joya muy similar. Entonces esto también nos está hablando de cómo las joyas y todo este tipo de elementos se van heredando de un familiar a otro y tiene un simbolismo bastante destacado. Eh, Centrándonos un poco en lo que sería el collar de Balajes, que es el que os había nombrado, de este collar desafortunadamente no tenemos representación, como sí que tenemos del collar de las flechas, pero hay algunas descripciones. Concretamente he traído aquí una del platero Marc Rosell, lo describió en 1487 porque este tipo de joyas que, como os decía, van muy vinculadas con una persona en concreto
y son fácilmente reconocibles, se utilizaban muchas veces como aval de préstamos. Concretamente en este caso, en 1487, se estaban realizando toda una serie de campañas militares y los reyes católicos necesitaban pues, liquidez económica para poder llevarlas a cabo. Entonces era muy común que podían ir a diferentes ciudades del reino y la ciudad le prestaba dinero a cambio de custodiar la joya, hasta que, pues pasado un tiempo, los monarcas devolvían la suma económica y podían recuperar su joya. Pues en ese caso, este platero hacía como un poco de tasador y se veían toda esta serie de descripciones. Lo describe como que tenía 7 balajes y 8 perlas. Estos 7 balajes engastados en forma de avellanas y había también flores. Tenían una forma cuadrada y de ella, bueno, las flores eran rojas y blancas y de ella colgaba una perla muy grande. Esta es la descripción. También en el texto dice que realiza un dibujo, pero este tampoco se ha conservado. Pero también conservamos algunas descripciones en las que la propia reina Isabel la Católica lo llevaba puesto. Concretamente, lo llevó para la embajada que recibió el monarca Enrique VII con motivo de, digamos, preparar el matrimonio que tenían pensado realizar los reyes católicos de su hija, la infanta Catalina de Aragón, con el príncipe de Gales. Entonces, pues se realizó toda una serie de fiestas y lo que hacen un poco en este tipo de reuniones es ver, las hacen también para ver, digamos, la herencia que pudiesen tener o el nivel económico que tenía la corona. Pues bueno, era también una manera de lucirse y sabemos que la reina Isabel la Católica lució toda una serie de trajes y joyas, entre ellas este collar de balajes. Posteriormente encontramos también un retrato. Os he traído aquí un ejemplo se conoce como retrato de una princesa porque no se sabe muy bien si hace referencia a la propia Catalina de Aragón o a María Tudor. No obstante, el pintor que realizó este retrato sí que fue pintor de cámara de los Reyes Católicos. Y este collar, aunque con la K inscrita, que podría hacer referencia a Catarín, sería también muy similar, con esta serie de cajetones, con las perlas encastadas y la forma floral. Nos recordaría un poco a ese collar de balajes, aunque de forma diferente. Pues bueno, también hemos de tener presente que las joyas, por su propio material rico, muchas veces con el paso de los años, sobre todo, se llegaban a fundir o desaparecían porque formaban parte de otras joyas mucho más a la moda. Y a continuación nos vamos a centrar un poco en lo que sería el global, ¿no? El legado material de Juana Enríquez a Isabel la Católica. Pues como habíamos hablado, Juana Enríquez falleció y aunque su gran sueño era que su hijo Fernando el Católico llegase a casarse con Isabel y unir las dos coronas, no llegó a presenciarlo nunca. Y pues bueno, este es un poco el legado material o la herencia que le dejó a Isabel la Católica, que aunque no la pudo nunca conocer, sí que mediante estos objetos es una manera pues de mostrar cariño, cómo se realizan las herencias, una manera de recordar a esa persona que ya no está, pero también estos instrumentos, tanto el libro como el collar, son instrumentos de poder que nos hablan pues de una herencia de una reina a otra reina, una reina que le desea que se convierta en una monarca fuerte, que se convierta en una monarca cristiana y devota, y por eso le deja dos objetos que no son cualquier tipo de objetos, sino que es una joya estado, una joya que se vincula con una reina y un libro de horas muy rico también. He traído dos imágenes para concluir. La primera de ellas es la que hemos puesto en la imagen principal del PowerPoint, en la que es pues una Virgen de la Misericordia, donde encontramos de nuevo aquí en forma de orante a Juan Enríquez con el rey, el padre Fernando el Católico, Juan, y tendríamos también el libro de horas. Como este libro de horas se realizó en los primeros años de matrimonio, la reina Juana Enríquez todavía no tenía hijos. Entonces no vemos
ni a Fernando el Católico ni a su otra hija. En cambio, os he traído al lado una imagen también muy similar, que es una Virgen de la Misericordia, en donde vemos a los reyes católicos y su familia. Pues en este caso ya veríamos a Fernando el Católico, Isabel la Católica y todos sus hijos, destacando pues también esa idea de herencia que hay, de imágenes, de tipos o de maneras de representarse y de legados familiares y materiales. Y para terminar, os he traído un fragmento del testamento de Isabel la Católica, en el que se dirige a Fernando el Católico y le dice lo siguiente: suplico al rey, mi señor, que quiera servir de todas las dichas joyas y cosas, o de las que su señoría más agraden, porque viéndolas puede ver más continua memoria del singular amor que su señoría sirve, eh, y le recuerda, como así de memento mori, que ha de morir y que lo espera en el otro siglo. Entonces aquí estamos viendo un poco lo mismo, ¿no? Como la persona pues fallece, pero sus objetos quedan en este mundo, sirven a modo de recuerdo, a modo de amor, en el caso de Isabel a Fernando, y como muestra, pues eso, de herencia, porque parte de esas joyas irán a sus hijos o a sus hijas y las utilizan, como hemos visto en el caso del collar de las flechas, que pasa a herencia de Juana. Y es una manera pues de perpetuar esa figura de poder y cómo pasa a través del tiempo de madres a hijas, de nueras a suegras, etcétera, etcétera. Y pues bueno, hasta aquí mi presentación y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por esta intervención tan interesante sobre el legado de Juan Enríquez a Isabel la Católica, por este detalle en las explicaciones. Y a continuación vamos a dar paso a Rubén Gregori, que nos va a hablar sobre Ave Eva, la revalorización de la mujer en el Calvario de la Redención del Maestro de Perea. Gracias, Rubén. Cuando quieras. Yo soy Rubén Gregori y voy a hablar con una intervención titulada Ave Eva, revalorización de la primera mujer a partir del Calvario de la Redención del Maestro de Perea. Y voy a centrarme esencialmente, como ya avanza el propio título, en la figura de Eva. Y es que la Edad Media sea considerada aún a día de hoy como pues, el periodo más oscuro, decadente de la humanidad, no es ninguna novedad. Ha estado pervertida por los humanistas renacentistas y actualmente pues el cine, la literatura, incluso los videojuegos, pues han, digamos, reforzado esta imagen un poco suspicaz en cuanto a la Edad Media. Y de hecho se ha necesitado la ayuda, en muchos casos, pues de la magia, de las mazmorras y los dragones o los anillos únicos, para hacerla más atractiva. Si además a este fenómeno casi de demonización le sumamos las cuestiones de género y el tratamiento que se le dio a la mujer durante estos siglos, pues el caldo cultivo generado es verdaderamente amplio. Y ya la propia Christine de Pizan se lamentaba en La ciudad de las damas y decía textualmente: me deshacían lamentaciones hacia Dios, afligida por la tristeza, y llegando mi locura a sentirme desesperada porque Él, es decir, Dios, me hubiera hecho nacer dentro de un cuerpo de mujer. Son unas palabras realmente amargas de esta escritora francesa que parecían resumir a la perfección esa situación que vivían las hijas de Eva durante el medievo. No obstante, a pesar de la misoginia existente en la Edad Media, en la Corona de Aragón vivieron personajes destacados que se erigieron como adalides de, si no toda la comunidad femenina, sí de relevantes figuras que la representaban. Así, a partir de esos esfuerzos, pues la intención que tiene esta breve charla es la de poner en valor la imagen de una de las mujeres, junto con María Magdalena, más denostadas de la historia, que es Eva. Bien, Eva no solamente es la primera mujer germen de la vida en la tierra, sino que también es fuente y causa de los sufrimientos de la humanidad. De esta forma, la compañera de Adán pasa a encarnar la ruina de la humanidad, en tanto que su caída en la tentación y el mordisco de ese fruto prohibido desencadenaron, pues cual Pandora con su caja,
los males del mundo. Desde entonces pasó a depender de su marido, tal y como el propio Dios le advierte en Génesis 3:16, que expone: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Este dominio del hombre sobre la mujer fue heredado por sus sucesores, atestiguándose de esta forma pues, la superioridad de la comunidad masculina. De esta manera, según la Biblia, la mujer no solo debía ser o debía estar subordinada y marginada al hombre a causa de esos pecados cometidos por Eva, sino que además las mismas Sagradas Escrituras defendían esta tesis, puesto que la mujer, como se indica en 1 Corintios 11, 7, 9, la mujer refleja la gloria del hombre, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y se convierte, por tanto, en reflejo de él y no de Dios. Cabe notar, sin embargo, que el propio San Pablo comenta más tarde, también en el mismo Corintio, que en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pues aunque es cierto que la mujer fue formada del hombre, también lo es que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. De esta manera, aunque se otorga mayor relevancia al hombre que a la mujer, el papel de esta como dadora de vida no puede olvidarse. ¿Por qué? Porque sin ellas no habría humanidad. Vemos de esta manera que a raíz de Eva, la mujer en el mundo judío pasó a ostentar, o cristiano, pasó a ostentar una pesada carga negativa que se palió en parte con la llegada del cristianismo, puesto que el mismo Dios se encarnó en María, es decir, asumió la humanidad, se arraigó en el tronco de la historia humana dentro del pueblo elegido. Asimismo, Jesús admitió entre sus seguidores a mujeres, las cuales, y al contrario de sus discípulos, lo acompañaron en esas horas finales y fueron testigos de su resurrección. De hecho, las mujeres desde el siglo III, con el movimiento ascético y monástico desarrollado en Egipto, gozaron de una gran consideración dentro del cristianismo, llegando incluso algunas al cargo de la diaconía. Desde este momento, sin embargo, la comunidad femenina sufrió un continuado ataque de menosprecio por parte de teólogos y exégetas que, pues amparados en ese mordisco de Eva, aprovecharon para desacreditar e infravalorar toda su descendencia. Entonces vemos, por tanto, que aunque en la tradición judeocristiana, pues el rol de la mujer es un poco denostado con relación a la del hombre. El mismo cristianismo, en sus orígenes, pues ya apúntalo a, digamos, una búsqueda de la equidad entre el hombre y la mujer. Bien, por tanto, hasta este momento podemos advertir que Eva, se la calificó a Eva como la causante de todas las desgracias en torno a las mujeres, porque al dejarse cultivar por esas palabras viperinas de Lucifer, no solo pasó a pertenecer al mundo del pecado, sino que también condenó a todas sus hijas. Y no solamente a sus hijas, sino a las hijas de sus hijas, de sus hijas, etcétera, etcétera. A todas, excepto a la Virgen, puesto que por su calidad como Madre de Dios y por su concepción inmaculada, pues María, a partir sobre todo del resurgimiento mariano del siglo XII, se convirtió en la nueva Eva. Y la Virgen pasó de este modo a ser intercesora y redentora de la humanidad. La condena que provocó la primera mujer fue absuelta por la mujer que dio luz al Hijo de Dios. Pues por ese sacrificio, el pecado original fue finalmente redimido. De hecho, hay un juego de palabras que daba la vuelta a esta maldición de Eva a través del saludo del ángel que da María en la Anunciación cuando le dice Ave, Ave María, es decir, Ave es Eva al revés. Eh, con esta vinculación entre las dos madres, pues se intentó, digamos, descargar esa negatividad en torno a la figura de Eva y de sus descendientes a través de María, la cual, pues ya de por sí valorada, recibió un acentuado impulso durante el siglo XII. Es más, iconográficamente ha habido también conexiones entre ambas a través de las representaciones del pecado de Eva y de la anunciación de María, entendiéndose esta como el inicio de la redención humana, dado que fue este el momento de la encarnación de Jesús. Bien, visto este panorama general sobre la concepción peyorativa de la madre de la humanidad, no deja de resultar llamativo la existencia de imágenes de Eva que no aparezca como la causante del pecado original. Y uno de estos casos sería el que presento en pantalla, que, bueno, se trata de una sarga atribuida al maestro de Perea,
que hace unos años el Museo de Bellas Artes de Valencia la recuperó, se expone hoy en las salas del mismo museo y se puede advertir pues, una imagen de Eva que se aleja de esas representaciones habituales y que parece romper con un aura, digamos, negativa, que era la que imbuía, perdón, era la que imbuía a las representaciones de esta mujer. Eh, y además, la obra encima está datada a finales del siglo XV, tiempo en el que el reino en el reino de Valencia se daba a conocer el texto culmen de la misoginia valenciana, que era bueno, considerada como uno de los textos más reseñables de esa misoginia valenciana, que es Lo Espí de Jaume Roig. Aunque bueno, un análisis digamos, destacado de la obra de Lo Espí, digamos que se aleja y que no habría que entenderlo tampoco como una obra enfocada únicamente a la búsqueda de la de la denigración de la mujer, sino que es algo mucho más complejo, pero sí que es cierto que tiene el San Benito de una de las obras más misóginas de la tradición literaria. Pero, como digo, es mucho más complejo digamos, el contenido de la obra. Eh, Bien, como decía, no deja de ser relevante pues que en este clima de animadversión hacia el mundo femenino apareciese una imagen de Eva que resultase atípica. Porque claro, al igual que han existido detractores, también han existido valedores de la figura de la primera mujer y que pudieron servir como inspiración para esta saga. Bien, centrándonos en la pintura. En esta se representa el momento en que los padres del Antiguo Testamento, tras ser rescatados del limbo, piden venerar la imagen del crucificado, pues para rendir honores a su cuerpo, dado que con su muerte, pues habían obtenido esa liberación y el perdón. Esta curiosa escena, además, enlaza con el ciclo del Descensus ad Inferos, que se recoge en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, en cuyas páginas pues, se relata cómo Cristo bajó a los infiernos para salvar a los patriarcas que se hallaban encerrados en el limbo, que es un lugar en el cual residían las almas justas del Antiguo Testamento. Bien, el lienzo marca la escena en el Monte del Calvario con Cristo y los ladrones crucificados, a los que se les está pues, sustrayendo las almas. Aparece San Juan, la Virgen, la Magdalena y pues, los patriarcas vestidos de blanco, pues, son almas, que suman un total de 12. Y de entre ellas destacan Adán, que es el mayor contiguo, este de aquí, mayor contiguo a su mujer Eva, en la parte inferior derecha, y detrás, pues bueno, hay otras figuras como San Juan Bautista, con esa piel del cordero, Moisés, aquí con que no se aprecia muy bien, pero con las bañas. Y al otro lado podemos ver, pues, a los reyes David, al rey Salomón, con sus coronas, y junto a los primeros padres, cogidos de la mano de Adán, está Jesús, con un ástil cruciforme de oro, símbolo de la victoria ante la muerte, que sería esta figura de aquí. El Redentor aparece representado en su naturaleza divina, y por eso no tiene ninguna herida, y con su mano derecha señalando a sí mismo su imagen crucificada, en la cual sí que podemos ver, en este caso, en Cristo en la cruz, en su cuerpo, las huellas del martirio. Y al pie de la misma se encuentra María Magdalena, abrazada a la cruz y a punto de besar sus pies y después proceder con el limpiado de los mismos, que ya lleva el paño, y la Virgen María, pues con las mejillas perladas de lágrimas, que está desfalleciendo en los brazos del apóstol San Juan. Todos los personajes, salvo el mal ladrón, llevan halos, signo inequívoco de su santidad. Cristo, en esas dos representaciones, las Marías y San Juan, están además tocados con un nimbo circular. Y el resto de figuras, en las que se incluye el propio San Dimas, el Bautista y los patriarcas, los llevan polilobulados, debido a que murieron antes de que Jesús ascendiese a los cielos. No obstante, si nos fijamos en esa mujer de la parte inferior derecha, la supuesta Eva, podemos apreciar que es la única de los personajes que lleva una aureola circular. Este es un hecho que remarca la importancia del personaje veterotestamentario y que se la equipara al rango de la figura de Jesús y sus coetáneos, además de encontrarse en una posición simétrica a la de la Virgen. Vemos aquí a Eva, que aquí está
la Virgen, dos pilares en extremos opuestos. Pero, ¿cuál es el motivo por el que Eva sea enaltecida con respecto a los patriarcas de la ley mosaica, si ella misma forma parte de este grupo? Pues para responder a esta incógnita es necesario centrarnos en el tema de la obra y buscar las posibles fuentes. Bien, como ya se ha dicho, esa bajada al limbo aparece por primera vez en las páginas del Evangelio de Nicodemo. No vamos a describir aquí, digamos, la dispersión del tema del descensus, pero sí que es necesario constatar que la influencia de este relato llegó al Reino de Valencia de la mano de tres personajes de gran calado en la sociedad valenciana del último medievo: San Vicente Ferrer, Francesc Eiximenis e Isabel de Villena. Los tres, de forma distinta, uno con sermones y los otros dos con sus respectivas Vita Christi, pues plasmaron esta bajada a los infiernos en sus textos, agregando de forma autónoma el pasaje de esta veneración de la cruz. La incorporación de este fragmento supuso la creación de una nueva iconografía en la que representara a los patriarcas en una actitud de devoción frente al crucificado, dando gracias por ese sacrificio, por esa redención. De esta manera vemos que lo que se representa en la escena de la sarga del maestro bueno, es lo que vemos representado en esta sarga del maestro de Perea, por lo que se constata que sí que hubo una influencia directa de alguno, quizás de los tres autores mencionados, ya que la pintura es posterior a estos escritos. Si analizamos con mayor profundidad las obras, podemos comprobar que los tres autores concedieron a la primera mujer un papel destacado en sus textos, los cuales podrían haber supuesto una inspiración para esa aureola circular de Eva en la sarga. Bien, además, si comprobamos, porque esta es una imagen antes de la restauración que aconteció a la sarga, en la cual se había borrado la imagen de Cristo, porque se había puesto algo que era muy típico en ese momento, que era poner una imagen tridimensional. Por tanto, aquí había un crucifijo. Podemos comprobar que la imagen subyacente, en la cual se recuperó la de Jesús, el nimbo circular, sí que en efecto está presente desde la concepción de la misma obra. Es decir, que no es un añadido a posteriori. Bien, esta sería una imagen de la bajada al limbo, la cual es cuando Jesús, pues una vez fallece en la cruz, su espíritu baja a los infiernos, y lo primero que hace es, pues, querer liberar a los patriarcas. Entonces rompe las puertas del infierno. Esta es una obra de Bartolomé Bermejo. Rompe las puertas del infierno y los rescate. Aquí está, pues, el demonio vencido y el resto de la corte demoníaca, que no ha podido hacer nada frente a la luz. Vemos que Jesús está brillando cuando llega a rescatar a los padres del Antiguo Testamento. Y aquí también una aproximación a esa imagen para comprobar cómo destaca la figura de Eva en el caso de la aureola frente al resto de compañeros del Antiguo Testamento. Bien, como decíamos, si aterrizamos en los textos, San Vicente Ferrer, en el sermón titulado Surrexit non es hic, del domingo de Pascua del 23 de abril de 1413, comenta que après bé la Santa Eva, que santa fou per gran penitència, i a la que tots li deien: per vos som ací, e com era viva li deien que per ella havien aquell mal, e per això deia Eva: levan lo meu juí, Señor, car tota la causa es mía. Es decir, toda la culpa es mía. Sin embargo, a pesar de que Eva había dicho que todo era por causa suya, eh, continua el sermón. Sant Joan Baptista diu que causa de Jesucrist. Per què? Car los jueus, com oïren dir que ressuscitaria, tenien no en escarn que de la creu no havia pogut de ballar, que comeixiria del moniment. Es decir, que realmente la culpa había sido de Jesús, porque él había dicho que resucitaría y los judíos habían dicho, pues bueno, vamos a comprobarlo. Así que lo que se desprende es significativo, porque el Bautista intercede a favor de la primera mujer y la defiende de esas acusaciones del resto de padres del Antiguo Testamento. La responsabilidad
de la permanencia en el limbo es adjudicada a Cristo y no a Eva, cuyos pecados ya han sido absueltos tras la muerte, el sacrificio y por tanto redención. Eiximenis habla de Eva y en general de las mujeres en El llibre de les dones, escrito en 1396. En esta obra en la que se construye una imagen idílica de cómo debe comportarse una mujer, con respecto a Eva, Eiximenis lo que hace es revalorizar su figura sin contradecir las sagradas escrituras ni las posturas católicas más tradicionales, aunque sí se vale de algunos aspectos positivos. Sí, pues el franciscano la considera como un modelo de paciencia cristiana, puesto que hasta la redención de Cristo ella había asumido toda la culpabilidad del pecado original. Y apunta además que a pesar de que el demonio engañó a Eva, Adán también participó en el pecado. Siendo mayor su culpa, pues teóricamente él era más perfecto que su mujer y sin embargo prefirió satisfacer a su mujer que a Dios y por tanto pues la culpa debería ser debería recaer más en Adán. De igual forma, en el libro bueno, el libro de los ángeles, el libro de los ángeles, Eiximenis también efectúa una síntesis de lo que sería la vida virtuosa y ejemplar de la primera mujer y remarca el lugar especial que recibió en el paraíso tras la liberación de Jesús cuando desciende a los limbos, al limbo. Respecto a la Vita Christi de Isabel de Villena, la abadesa del monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, Eva adquiere una renovada relevancia en cuanto a que asume la culpa de sus pecados, que son obrados por ignorancia y no por malicia. Y reza el texto, por hacer un resumen, que Eva lo que hace es asumir su propia ignorancia, su propia responsabilidad, da las gracias a Cristo por la redención y dice, yo fui la que empezó el pecado y la que llevó el mayor dolor a tanta gente desde mi propia existencia. Y el propio Jesús le dice, ven, venerable madre, por mí muy querida, acercaros a mí y seréis coronada según merece vuestra virtuosa penitencia, puesto que ya se extinguen vuestros dolores. Es Eva además la que suplica a Dios que tome a María como esposa para conseguir la redención humana, a la vez que la propia Virgen la reconoce por sus méritos. Es decir, se rechaza de esta forma una inclinación natural femenina al pecado por parte de Eva. Asimismo, y tras la liberación de su cautiverio, la fortuna de Eva no es sino la de ocupar un destacado lugar en el paraíso junto a su esposo Abraham. Sentada a su lado, digna de toda la excelencia, por su gran penitencia y por su virtud y relevancia. Entonces, como digo, Eva es encumbrada en la obra de Isabel de Villena. De hecho, aquí tenemos algunos fragmentos de todo aquello que estaba comentando y que pone, como digo, el dedo en la llaga de la relevancia y la importancia que debe asumir Eva. Y parece pues que los tres autores, a su propia manera, tanto San Vicente Ferrer como Francesc Eiximenis y Isabel de Villena, pretenden descargar de las espaldas de Eva toda esa humillación y el dolor que provocó a la humanidad con su mordisco, ya que al dejarse seducir por el demonio se convirtió en la personificación del pecado y de la condenación humana. Y de este modo, esta imagen de la depravada Eva del Antiguo Testamento pasa ahora, con su conversión al cristianismo, a encarnar valores ligados a la ignorancia y no a la malicia. Y así, los aspectos negativos asociados tradicionalmente a su persona se atenúan ahora, puesto que el Dios cristiano perdona si hay verdadero arrepentimiento. Eh, ah, claro, cabría apuntar, no obstante, a que este espacio, bueno, que esta representación responde efectivamente a esta síntesis de la virtud de Eva. ¿Cuál
podría haber sido la fuente para la confección de la sarga? No se puede saber. No se puede saber realmente si uno de los tres autores o los tres autores o dos de los tres autores fueron los que influyeron en la confección de la sarga, pero sí que responde a un momento en el cual hay un interés por parte de estos tres referentes de la literatura catalana en este momento, por defender la imagen de Eva. Lo innegable es que la obra, la sarga, pone de relieve de modo sutil pero contundente a la madre de la humanidad. Y la representación parece haber sido deconstruida y vuelta a construir bajo unos paradigmas de ensalzamiento tales que uno presencial pues, no puede sino susurrar Ave Santa Eva. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rubén, por esta intervención que nos ha introducido en la profundidad de la valorización o revalorización de la figura de Eva, con estas imágenes y con este detalle de esta explicación que nos has dado. A continuación vamos a escuchar la intervención de Francesca Mansari, que es una especialista a nivel internacional sobre libros de horas, entre otros aspectos, e è un piacere tenerla qui. Adesso ti cedo la parola, Francesca, e quando vuoi puoi assaggiare e condividere, e grazie. Grazie a te Anna per l'invito, per la costante attività vivacissima sulla devozione sulle donne, temi che ci appassionano. Buenas tardes a todo el mundo. Voy a hablar en italiano, discúlpenme, pero mi español no es al nivel de una conversación enseguida. Allora, le donne e i libri d'ore. Ecco, vediamo un dettaglio di una iniziale con Maria, la Madonna che legge nella sua stanza e sta leggendo un libro. Quel libro, nelle raffigurazioni medievali, potrebbe essere un salterio, ma potrebbe essere un libro d'ore. Il libro d'ore è il libro tipico della lettura femminile nel Medioevo. È stato definito il best seller del tardo Medioevo. È in realtà una raccolta di preghiere. Il libro d'ore non ha un testo fisso, è un libro miscellaneo. È un libro miscellaneo contenente testi per la devozione che comprendono brevi uffici, salmi, preghiere e molti tipi di testi devozionali. Questa tipologia libraria tra XIII e XIV secolo sostituisce il salterio, copiato isolato, come libro di lettura personale e diventa lo strumento principale per la devozione privata dei laici. I libri d'ore sono a volte commissionati anche dai religiosi, ma secondariamente i libri d'ore utilizzano il breviario, celebrano l'ufficio canonico o leggono individualmente l'ufficio canonico. Molto raramente possono commissionare letture aggiuntive, libri aggiuntivi come libri d'ore. La committenza dei libri d'ore da parte dei religiosi è più frequente nel XV e XVI secolo. Quindi lo studio dei libri d'ore nel Medioevo tra 200 e 300 permette di indagare piuttosto la spiritualità dei laici, le pratiche devozionali dei laici, ma anche il ruolo della donna, la diffusione della lettura in strati sociali differenti, l'affermazione della lettura silenziosa e anche l'apprendimento della lettura in casa. Vedremo come e perché. E naturalmente lo studio dei libri d'ore miniati permette di studiare la produzione materiale dei manoscritti e la loro illustrazione. Nei libri d'ore l'immagine miniata, l'immagine dipinta ha un ruolo molto particolare, non è solo un'illustrazione, è un vero e proprio strumento, spesso autonomo, per visualizzare quali devono essere le pratiche della meditazione devota, come devono essere svolte e, ripeto, le immagini lavorano in modo spesso autonomo rispetto ai testi. È celebre l'immagine che vediamo a sinistra con Maria di Borgogna nel suo libro d'ore realizzato negli anni '80 del 400. Vediamo Maria che apre il suo libro appoggiato
su una stoffa di velluto verde, una legatura a borsetta che si richiudeva e permetteva di trasportare il libro come in una borsa. Su un davanzale accanto a lei sono appoggiati oggetti simbolici, il garofano, simbolo della passione, il giglio, e attraverso la finestra non è una veduta reale, una veduta interiore, vediamo Maria di Borgogna che si visualizza davanti alla Madonna con il bambino, accompagnata da tutta la sua famiglia all'interno di una chiesa, cioè il miniatore le mostra quello che lei deve vedere interiormente mentre legge le sue preghiere nel libro d'ore. Deve immaginarsi alla presenza della Madonna. I libri d'ore non sono un possesso esclusivamente femminile, gli uomini desiderano possedere, avere libri d'ore nel Medioevo, nel Rinascimento, ma se una donna aveva un libro solo, quel libro era un libro d'ore. Tutte le donne, appunto, lettrici avevano un libro di preghiere e specificamente un libro d'ore. Questi libri erano spesso ereditati lungo la linea femminile, quindi passati da madre in figlia, da nonna in nipote, ed erano utilizzati nelle case per insegnare a leggere. Vedete due immagini con l'iconografia di Maria che impara a leggere, con Sant'Anna che le mostra appunto un piccolo libro delle dimensioni di un libro devozionale, verosimilmente un libro d'ore, e Maria bambina sta imparando. In entrambe le immagini, due manoscritti francesi splendidamente miniati, Maria sta imparando a leggere. Queste immagini, questa iconografia visualizzano le pratiche di apprendimento in casa che si svolgevano attraverso i libri d'ore. Sono testimoniate queste pratiche anche del fatto che in molti libri d'ore sono presenti, oltre ai testi, anche delle pagine con alfabeti che testimoniano appunto questa funzione. L'immagine a sinistra, vedete invece una pittura fiamminga del Cinquecento con a sinistra in basso, e vedete anche il dettaglio ingrandito, un bambino che gioca con delle miniature isolate e un libro d'ore aperto sulle sue gambe. Allora, per studiare i libri d'ore italiani, diversi anni fa ho aperto un sito che si chiama Hours Ore e che contiene un censimento di manoscritti di libri d'ore italiani, esclusivamente prodotti in Italia, che ha quasi raggiunto i 700 pezzi censiti tra manoscritti e frammenti. Questo censimento ha consentito di conoscere in modo più approfondito il panorama dei libri d'ore prodotti in Italia, che sono rimasti a lungo sconosciuti perché la quantità dei libri d'ore franco-fiamminghi è incredibilmente superiore e quindi a lungo hanno occupato gli spazi della storiografia. Invece i libri d'ore italiani non solo esistono, ma sono anche stati numerosi, appunto ne sopravvivono 700 raccolti finora, ma il censimento è in continuo accrescimento. Tra i più celebri da sempre, noti anche nel XX secolo, molto studiati, sono stati i libri d'ore legati alle corti italiane, in particolare quella angioina e quella lombarda. Vediamo qui due esempi molto celebri, quello a sinistra di Giovanna I d'Angiò e quello a destra di Bianca di Savoia. E entrambi questi libri d'ore sono i più antichi superstiti dalla propria regione, una il Regno di Napoli, l'altro la signoria viscontea in Lombardia, e compaiono in corti strettamente imparentate, legate da legami dinastici matrimoniali con la Francia. E vedete che il libro d'ore spesso la sede per raffigurare la devota inginocchiata in preghiera è sempre uno strumento appunto per, non solo è un marchio di possesso, vuole indicare la proprietaria, mostrare la proprietaria, ma è proprio uno strumento per visualizzare la propria attività appunto di preghiera. Anche Bianca di Savoia, che un po' scivola fuori dal riquadro miniato, è uno strumento per fare entrare Bianca e anche noi con lei all'interno della scena.
Ecco, questo è uno dei più antichi, appunto il più antico prodotto in Lombardia illustrato, datato intorno al 1378, sempre un'altra apertura dal libro d'ore di Bianca di Savoia. Un'altra delle particolarità dei libri d'ore è che non erano libri da conservare in biblioteca, quindi non si trovano mai negli inventari, si trovano piuttosto nelle doti, negli inventari delle doti, perché erano libri appunto conservati insieme ai rosari, insieme ai gioielli, e quindi elencati con i possessi portati dalle donne in dote. Sono spesso stati regalati in occasione di matrimoni, a volte dallo sposo, molto spesso dai familiari anche della fanciulla. Sono dei libri davvero particolari perché sono documenti intanto dalla struttura bilingue, sono davvero straordinari. Qui vedete due pagine miniate da un libro d'ore francese, il libro d'ore di Jean de Navarre, realizzato a Parigi negli anni 40 del 300, e vedete che le rubriche sono in francese, coucher chacun jour contre tout péril de nuit, questa è la preghiera dell'angelo custode, la preghiera rivolta all'angelo custode, la preghiera in latino, la rubrica che spiega, che va recitata tutte le sere prima di andare a dormire, è in francese, perché per rendere comprensibile a Giovanna di Navarra questa istruzione precisa. Lei la preghiera la conosceva fin da bambina, l'avrà imparata dalla mamma, quindi dominava il latino di una preghiera ben nota, ma per sapere come usare la preghiera il copista gli doveva rivolgere queste informazioni in volgare. Quindi sono libri straordinari con una struttura bilingue e anche rubriche che documentano talora l'uso silenzioso di queste preghiere, quindi seguire l'avvento, l'affermazione della lettura in silenzio nel Medioevo non è facile. Nei libri d'ore le rubriche spesso danno le istruzioni su come usare la preghiera anche in questo senso, quindi questa preghiera Madonna diga allo silenzio, va recitata silenziosamente, e quindi sono una fonte davvero importante anche per la storia della lettura. I libri d'ore erano libri da leggere in casa, nelle stanze, nella camera da letto, oppure negli oratori privati, nelle cappelle, ma venivano anche portati in chiesa durante la messa. Vedete a sinistra un'altra immagine dal libro d'ore di Giovanna I d'Angiò. Giovanna è raffigurata mentre si trova in chiesa, mentre il celebrante è all'altare, i cantori stanno cantando all'eggio, e lei è racchiusa in un tendaggio, queste sorte di cappelle effimere, cioè delle tende che isolavano uno spazio per personalità più aristocratiche, erano frequenti. Vedete che lei è dentro una tenda con lo stemma angioino, i gigli di Francia con il capo d'Angiò, è inginocchiata a un inginocchiatoio, tiene in mano il suo libro d'ore, quindi anche il libro è ritratto nell'immagine, e intanto osserva la celebrazione. Per mostrare il momento intenso di devozione, di preghiera, sono raffigurati degli angeli che lasciano cadere delle rose bianche e rosse a visualizzare il profumo mistico che si sprigiona da questo momento di intensa devozione. L'immagine a destra invece è un libro d'ore nederlandese di metà 400 che mostra varie immagini simboliche con conchiglie e molluschi, ma anche una conchiglia appunto del pellegrinaggio, e quindi testimonia come questi libri potessero essere portati anche in viaggio. Essendo spesso molto piccoli, i libri d'ore hanno taglie molto variate, dai più grandi, commissionati per ostentare lusso, ai più piccoli, a volte anche privi di miniature e da tenere in mano. I libri d'ore sono anche una fonte importante anche dal punto di vista storico-artistico, testimoniano
come le botteghe tardomedievali adattavano ai propri clienti i progetti illustrativi. In queste due immagini vedete lo stesso artista che a distanza di 15 anni ha ripreso il disegno che aveva usato appunto intorno al 1390 per illustrare il suffragio di San Giorgio in un libro d'ore fatto per un uomo che si chiama, di cui conosciamo il nome, Balzarrino, e che è probabilmente un cavaliere della corte viscontea, Balzarrino da Pusterla. Ecco, 15 anni dopo, sicuramente lo stesso committente Balzarrino da Pusterla chiede allo stesso artista, un artista anonimo lombardo, di illustrare il libro d'ore per sua moglie, che si chiama Beatricina. Beatricina, il miniatore riprende lo stesso disegno ma lo aggiorna. Come vedete, la moda, gli abiti della principessa salvata dal drago e lo stesso San Giorgio indossano una versione aggiornata più alla moda, la moda del primo decennio del 400, ma il disegno di base è lo stesso. È straordinaria questa coppia di libri d'ore perché è palese che il libro d'ore di Beatricina è stato ideato per una donna. Le immagini non solo sono più mature dal punto di vista stilistico, ma sono più ricche dal punto di vista dell'emotività, dell'impegno, del coinvolgimento emotivo. Ecco, queste sono le immagini del ciclo della passione di Cristo nel libro d'ore di Beatricina. Vedete che è caratterizzato da un'intensa espressività, guardate i soldati che aggrediscono Cristo e tutta la scena del Cristo portato davanti a Erode, è ideato per suscitare una devozione affettiva ed empatica e appunto per assecondare un tipo di meditazione femminile, laddove il libro del marito, il libro di Balzarrino, è sì ricco di immagini, ma con testi più elaborati dal punto di vista testuale che non indirizzati alla meditazione affettiva. Sono libri di cui conosciamo i nomi, non conosciamo i nomi dei loro proprietari perché sono citati all'interno delle preghiere, quindi sia Balzarrino è inserito come orante nelle preghiere del suo libro e anche Beatricina è ugualmente all'interno del proprio, è citata all'interno delle preghiere. Io non vorrei prendere troppo tempo, quindi vorrei avviarmi verso una conclusione e velocemente mostrarvi qualche altro libro d'ore italiano destinato a figure femminili, ma vorrei anche parlarvi di una mostra, cogliere questa occasione per parlarvi di una mostra che inaugurerà la prossima settimana a Roma, alla biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei Corsiniana, una splendida biblioteca settecentesca. L'inaugurazione è l'11 dicembre, la mostra resterà aperta fino al 15 febbraio e il catalogo è stato pubblicato da Treccani, penso che se lo mostro si veda, se no alla fine lo mostro di nuovo, è un bellissimo catalogo. Sono esposti 54 libri d'ore italiani e qualcuno di questo è in realtà europeo per permettere un confronto, ma oltre 40 libri d'ore italiani dal 300 al 500. Il libro d'ore più tardo esposto è quello che vedete, è uno straordinario esempio di quello che dicevamo, di un libro d'ore commissionato in occasione delle nozze, in questo caso delle nozze tra due personaggi molto noti. A sinistra vedete il ritratto di Alessandro de' Medici e a destra Margherita d'Austria, la figlia naturale dell'imperatore Carlo V. In basso lo stemma mediceo e a destra lo stemma partito, perché appunto lo stemma femminile era composto a sinistra lo stemma del marito e a destra le armi appunto della famiglia di origine, di provenienza della donna. Come abituale nei libri d'ore, l'ufficio della Vergine, che inizia qui con Domina labia mea peries, è accompagnato dalla raffigurazione dell'Annunciazione, e in questo libro d'ore così tardo, perché è realizzato a Firenze nel 1536,
In Italia i libri d'ore più tardi sono proprio tutti fiorentini e datano tra gli anni 30 e 40 del Cinquecento. Ci sono anche le ore Farnese che sono realizzate a Roma nel 1546. Comunque è una tipologia libraria che nella seconda metà del Cinquecento tende a scomparire a causa, appunto, prima la conferenza precedente richiamava il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento mette fine a questa tipologia di libro così libero, così autonomo, così ricco anche di preghiere e rubriche eterodosse, tanto che molti libri d'ore alla fine del Cinquecento vengono censurati, quindi preghiere vengono cancellate e rubriche appunto cancellate ugualmente. È un libro d'ore piuttosto tardo, ma appunto estremamente ricco, e realizzato certamente per le nozze tra Margherita e Alessandro, celebrate nel 1536. Il libro raffigura entrambi, naturalmente lui in veste militare da antico romano, come vedete, lei come santa con il draghetto di Santa Margherita, ma è destinato alla sposa, che compare anche lei appunto all'interno dei testi e delle preghiere. Il suo nome anzi è vergato in alcuni punti in oro e blu, però naturalmente entrambi compaiono perché è stato concepito come un dono nuziale. Ecco, saranno esposti altri libri d'ore fiorentini come questo, anche questo realizzato per una coppia oppure per una sposa delle famiglie Serristori e Pandolfini. E qui vedete invece un libro d'ore di nuovo mediceo. Questo è stato realizzato forse per una delle figlie di Lorenzo il Magnifico, Luisa de' Medici. Non è stata completata l'araldica, solamente lo stemma mediceo compare, ma non è stata completata perché Luisa morì molto piccola prima delle nozze, e quindi verosimilmente appunto per questo motivo il progetto illustrativo non è stato portato a termine, ma Lorenzo il Magnifico ha commissionato numerosi libri d'ore da donare appunto alle proprie figlie, Maddalena, Lucrezia, e sono conservati in molte biblioteche in giro per il mondo. Quindi vedete anche qui l'Annunciazione, che è la tipica scena che introduce il mattutino dell'Ufficio della Vergine. E per finire chiudiamo con un foglio staccato proveniente verosimilmente da un libro d'ore fiorentino, anche questo di primo Cinquecento, con sul verso aggiunto di nuovo lo stemma di Alessandro de' Medici, quindi questo poteva forse essere un libro destinato direttamente a lui. Allora, io ho concluso e vi ringrazio moltissimo e spero che attraverso questa presentazione di poter così aver suscitato in qualcuno il desiderio di venire a Roma nei prossimi mesi per visitare la mostra Il Tempo della Devozione, che aprirà giovedì 11 alla Biblioteca dei Lincei a Palazzo Corsini a Trastevere e resterà aperta fino al 15 febbraio. Grazie Anna per questa opportunità. Grazie a tutti. Grazie mille Francesca. È una buona occasione per viaggiare a Roma fino al 15 febbraio. Sì. Magari ci proviamo di andare perché sarebbe ottimo vedere tutta questa ricchezza dei libri d'ore, perché sono anche oggetti, diciamo, che si lasciano in testamento, no? Perché Assolutamente. Sì, sono ricchi e credo che Antonio Iglesias, se non sbaglio, avesse fatto uno studio proprio sull'archivio della Corona di Aragon, e non so se l'ha poi pubblicato, molto esteso, sulla quantità di libri d'ore citati nei testamenti. Era sterminata, e tra l'altro ne aveva trovati in testamenti inaspettati, anche nel testamento di un campesino, che uno non si aspetterebbe. Perché sono libri trasversali. È logico che quelli miniati, che anche vengono esposti più frequentemente e frequentemente studiati dagli storici dell'arte, sono gli esemplari più ricchi, ma c'erano tutte le possibili varietà
dai più lussuosi a quelli di uso quotidiano. Anche nella mostra abbiamo cercato di mostrare quelli più ricchi, tesaurizzati, che sono conservati perfettamente, ancora oggi li guardiamo, li apriamo come sono stati fatti dalle botteghe, a esemplari a volte anche miniati, ma molto molto consunti, che mostrano l'uso intenso al quale li ha sottoposti. Sì, perché anche saranno le pagine un po' di toccarle, Sì. di meditarle con le immagini, e quando uno tocca sente più la preghiera, no? Le immagini, per esempio, ci sono dei bellissimi studi di Kate Rudy, una studiosa inglese, che ha studiato i possibili danni alle immagini devozionali, danni intenzionali. Ci sono i danni come quando si cancella il volto di Giuda, perché nella cattura di Cristo si vuole cancellare un volto cattivo, ma anche i danni perché si tocca e si bacia la figura di Cristo, della Madonna. Quindi i due motivi opposti provocano erano libri che venivano molto toccati, maneggiati. Tra l'altro le rubriche, che sono tanto interessanti, no? Le iscrizioni in rosso, che contengono in genere nei libri sempre informazioni, il titolo, il capitolo. Nei libri d'ore danno le istruzioni su come si usano le preghiere. Sono interessantissime. A volte dice: non serve leggerla, basta tenere questa preghiera addosso. Quindi il libro è un amuleto. Sì, Solo certo. tenerlo in contatto con la persona protegge contro la morte violenta, anche Sì, sì. i timori. Interessante che i timori erano così diversi dai nostri. Il più grande desiderio, la richiesta a Maria, la preghiera più frequente, obsecroté e o intemerata, 2 preghiere che sono sempre nei libri d'ore, si chiedeva alla Madonna di conoscere il giorno e l'ora della propria morte. Ecco, io non vorrei saperlo. No, no, neanche io. Il È mio meglio non era saperlo. il desiderio più forte, perché si voleva poter arrivare preparati. Il timore era la morte improvvisa, non essere preparati. E quindi è molto interessante proprio anche dal punto di vista veramente di questi straordinari cambiamenti quasi antropologici, oltre che storici. Exacto. Grazie mille, molto fascinante questo tema, y para los que nos han escuchado habrán visto también la riqueza que tienen estos libros de horas, estas ilustraciones, hay también los márgenes y cómo se transmitían de generación en generación y que casi eran como un objeto, casi no, un objeto valioso de las personas más nobles y más ricas. Esto tenía un gran valor. Ahora pensaríamos que es un simple librito de horas, pero es que tienen mucha riqueza. Grazie Grazie, mille allora. grazie a te. Grazie Anna. Muchas gracias a los 4 expertos que han intervenido esta tarde, David, Aida, Rubén y Francesca, por estas intervenciones que nos han hecho una vista muy detallada de esta presencia femenina en el arte medieval y que nos han hecho entender tanto la figura de María de Herrera como los libros de horas y la revalorización de Eva en el Calvario de la Redención. Y sobre todo nos han hecho reflexionar sobre esta presencia de la mujer en el arte y cómo el arte, la teología, la literatura estaban al servicio de esta espiritualidad, ¿no? Tardomedieval. Creo que ha sido un seminario realmente interesante, donde el detalle nos hace reflexionar sobre este tipo de devoción que imperaba en este momento. Y recordarles una vez más que este seminario queda grabado en el ciclo Ultreya, en el canal de YouTube, de manera que estará al alcance de todos cuantos quieran visualizarlo. Pues muchas gracias, hasta aquí llega hoy nuestro seminario y nos vemos en la semana que viene en un nuevo y último seminario dedicado a las mujeres en el espíritu en la Edad Media. Muchas gracias.